Corría el año 2007 cuando en la agitada historia periodística española se produjo un hecho sin precedentes. El diario El País, conocido por su escoración hacia posiciones de izquierda, publicó un inesperado editorial en el que intentaba presentar una visión imparcial de la figura de Ernesto Che Guevara. El texto hacía referencia al carácter represivo de las acciones de Guevara y cuestionaba su papel como ejemplo. Se trataba de una visión muy moderada, pero provocó una reacción inmediata en la redacción del periódico. A los pocos días, los redactores del País lograron que se publicara un nuevo editorial desmintiendo el anterior. El mito había adquirido tanta fuerza que analizarlo con imparcialidad resultaba sencillamente imposible. En el País, la mentira propagandística se había impuesto a la realidad histórica. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año, una emisión que está dedicada a uno de los grandes iconos de la izquierda en el siglo XX, posiblemente el único que todavía consigue aparecer en las camisetas de los jóvenes, posiblemente uno de los pocos que todavía consigue que le dediquen calles y desde luego uno de los poquísimos que permanece prácticamente indiscutido. Estamos hablando de Ernesto Guevara, del famoso Che. Y precisamente para hablar de este tema tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha se encuentra Orlando Fondevila. Muy bienvenido, Orlando. Muchas gracias, buenas noches. Y a mi izquierda, Víctor Llano. Muy bienvenido, Víctor. Buenas noches, don César. Buenas noches. Vamos a ver, yo les tengo que plantear la primera pregunta antes de entrar a ver el documental, que me parece verdaderamente importante. El Che Guevara sigue siendo un icono del obrerismo, sigue siendo un icono de la izquierda, de las revoluciones, del futuro hacia el socialismo. No es un personaje que perteneciera a la clase obrera, sin embargo. No, es un personaje que pertenece... Su madre, creo recordar que pertenecía a una familia aristócrata de Argentina. Su padre tenía una empresa importante de construcción, empresa que quebró en 1947. Quiero decir, yo creo que esto es un dato a señalar en la biografía de un aventurero como del que estamos hablando. Sí, efectivamente, el Ernesto Guevara, que después sería conocido tristemente como el Che, nació en el seno de una familia de clase media alta, venida a menos en el Rosario, en Argentina. Y se vinculó de joven, como casi todos los argentinos, o una parte importante de los argentinos, al peronismo, del cual decía Borges, el gran Borges decía que los peronistas no eran ni buenos ni malos, sino que eran incorregibles. Y pues él estuvo en estas andanzas con los peronistas en esos primeros tiempos de juventud, estudió medicina, fue siempre un poco arrebatado, un poco loco, sufría con sus limitaciones físicas, era asmático. De ahí un chiste que corre por Cuba de cuando se le pide a los niños cubanos, queremos ser como el Che, la gente se pregunta, ¿asmáticos? Y después no terminó sus estudios de medicina, a todas luces, todas las investigaciones demuestran que no los terminó, eso es un fraude, no llegó a ser médico. Se lanzó a unas correrías por toda Latinoamérica en moto y se atragantó de lecturas marxistas. Las digirió a su modo, las vinculó con toda su locura inicial peronista, y de ahí surgió pues ese fanatismo que le llevaría después a lo que le llevó en su incursión
en la Revolución Cubana. Bueno, de momento nos vamos a quedar con ese muchacho de familia de clase media alta, venida menos, que tuvo sus veleidades peronistas y que luego se atragantó, como decía uno de nuestros invitados, de lecturas marxistas. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, que es el documental. Extraordinario documental, tengo que decirles. Procuramos ser muy cuidadosos en la selección de documentales para Corría el Año, pero yo creo que en este caso es uno de los mejores documentales que hemos emitido en las 2 temporadas que llevamos en antena. Y después de este documental sobre el Che, continuamos con nuestro debate. Muy buenas noches, ya estamos de regreso aquí en Corría el Año. Han contemplado ustedes el documental, habrán podido comprobar que era un magnífico documental y entramos en la tercera parte de nuestro programa, la parte que dedicamos al debate. Yo tengo que lanzarles a bocajarro la primera pregunta que casi quedaba planteada cuando nos marchamos para ver el documental, y es cómo se produce ese desplazamiento del Che de esas posiciones peronistas, como tantos jóvenes argentinos, hacia posiciones marxistas, que recuerda un poco a Fidel Castro, ¿no? También un personaje de clase media alta que leyó mucho a José Antonio Primo de Rivera y que se desplazó hacia Marx. ¿Por qué se produce ese desplazamiento del Che Guevara hacia el marxismo? Creo que en un principio Guevara se hubiera desplazado a cualquier sitio donde le ofrecieran la posibilidad de instalar sus ideas en América Latina. Poco a poco él llegó hasta México. En México, después de haber conocido en esos viajes a gran parte de la extrema izquierda de los comunistas americanos, especialmente en Lima, cuando llegó a México no tardó en conocer a Raúl Castro. Poco después, cuando Batista perdonó la vida a Fidel Castro y Fidel Castro salió de Isla de Pinos y llegó a México, enseguida Fidel Castro lo metió en su movimiento, en el movimiento 26 de julio. Ahí encontró un camino para su locura. Como muchos jóvenes argentinos, del peronismo pasó al marxismo, con sus lecturas, con su odio. Él lo que siempre mostró fue un tremendo odio a los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues lo más fácil era encontrar un sitio en los enemigos de Estados Unidos, que era entonces la Unión Soviética. ¿Cómo se produce ese paso? Bueno, efectivamente, el Che, como habíamos dicho ya anteriormente, estuvo vinculado al peronismo. Se sabe de que en este viaje que hizo por Latinoamérica, incluso en alguna ocasión recibió ayuda de los peronistas a través de las embajadas de Argentina. Y, como había dicho yo anteriormente, se iba atragantando, pero de una manera no sistemática, de lecturas marxistas digeridas a su manera, por su singular personalidad, porque hay que decir que hay un aspecto psicológico en todo esto. El Che es básicamente un tipo en busca de aventuras, un aventurero que se hace fanático con estas lecturas y que en México se vincula a Fidel Castro, ve ahí la posibilidad de llevar a cabo su aventura, su gran aventura, la gran aventura de su vida, la que lo mismo que recorrió en motocicleta América Latina. Bueno, pues ahora vio la posibilidad de ir a tirar tiros y a seguir el camino de esas ideas que él, de una manera no formal, no sistemática, porque hay que decir que, como usted decía, tanto el Che como el propio Fidel no tienen una formación marxista ortodoxa, sino que son gente que se vincula a estas cosas, lee por aquí, lee por allá y a su manera van interpretando, y entonces de una manera un tanto heterodoxa van a llevar a la práctica estas ideas dirigidos, como decía Víctor, por el odio. El Che es una personalidad que tiene fuertes problemas psicológicos. Es sanguinario. Es sanguinario de origen, y eso se vio después. En la Sierra Maestra, donde por su propia mano llegó a fusilar a gente con su propia mano, y donde manifestaba un desprecio absoluto por la vida. Además lo dijo después, ya eso lo veremos después, más adelante. En fin, es un individuo con un cierto desequilibrio mental y una mal digerida
cultura, ¿no? Hecha a pedazos, insertada en esa personalidad en busca de aventuras y de combates. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida y regresamos ya con el Che a punto de partir hacia Cuba. Buenas noches, ya estamos de regreso otra vez en Corría el Año y reanudamos el debate en el momento en el que nos habíamos quedado, en que ese chico que incluso había recibido ayuda de los peronistas, que tenía relación con otros izquierdistas de la América hispana, decide marchar a Cuba. ¿Por qué marcha a Cuba en aquel momento Ernesto Guevara? Porque ve que hay una posibilidad de que triunfe una revolución como la que fracasó en Guatemala. Por cierto, revolución de Arbenz, que en el 55 Ernesto Guevara decía que podía fracasar porque no se habían producido fusilamientos en masa, lo cual es bastante claro sobre su metodología. ¿Por qué marcha él finalmente a Cuba? Yo creo que marcha porque le ofrecieron un camino para su locura, porque coincidió con el movimiento 26 de julio, coincidió con Raúl Castro y con su hermano cuando salió de la cárcel. Pensó que ahí podía tener un lugar y encontrar un sitio en el mundo. Pero fíjese, ya antes de llegar a Cuba, el tipo este, que será muy revolucionario, pero que también era un poco cursi, como muy bien refleja Fernández Díaz Villanueva en su biografía, escribe un poema a Fidel Castro en donde le llama ardiente profeta de la aurora. O sea, sí, es bastante cursi. Sí, parece mentira que una persona verdad, de gatillo tan fácil como este sujeto se escribiera cosas como esta. Pero seguramente, si me permitís, ya antes de llegar a Cuba, él tenía en su pensamiento lo que también recoge Fernando en su biografía. Dice, sobre los fusilamientos y la justicia revolucionaria, dice, no hace falta hacer muchas averiguaciones para fusilar a uno. Lo que hay que saber es si es necesario fusilarlo, nada más. Debe dársele al reo la posibilidad de hacer sus descargos antes de fusilarlo. Y esto quiere decir, entiéndeme bien, que siempre debe fusilarse al reo, sin importar cuáles hayan sido sus descargos. No hay que equivocarse en esto. Nuestra misión no consiste en dar garantías procesales a nadie, sino en hacer la revolución. Y debemos empezar por las garantías procesales mismas. Este es el sujeto que se ha convertido en icono de jóvenes desinformados, burgueses, que no soportarían ni una semana en una de las 200 cárceles castristas, ¿no? Y de alguna manera este sujeto nos ha vencido, porque fíjese, yo salí de Cuba en el año 1969 con 12 años, con la idea de que ese que allí ya era un icono, que había que parecerse a él de alguna manera, era el muy amigo o amigo de los verdugos de mi familia, de los que le robaron toda mi familia. Bueno, cuando llego a España, incluso con Franco, este sujeto mostraban por él una admiración exagerada. Y poco después, compañeros míos en la facultad, amigos míos, novias mías, lucían su camiseta. Bueno, yo tengo 50 años. Nos ha vencido. Su camiseta sí nos ha vencido. Ha triunfado la mentira, la patraña, en donde han convertido a un verdugo, a un sanguinario, como dice Federico Jiménez Los Santos, al extranjero que más cubanos fusiló, en una especie de mito de la libertad y de la revolución, cuando no era más que un pobre asmático, psicópata y loco por la sangre. Por cierto, haciendo una pequeña pausa antes de ceder la palabra a Orlando, cuando él estuvo en España, que se alojó en el Hotel Suecia, dejó bastante mal recuerdo a algunas personas porque se empeñó en que le abrieran uno de los grandes almacenes españoles para ver cómo era. Y como era en domingo, hubo que traer a las pobres empleadas porque el capricho del Che era ver los almacenes por dentro. ¿Y quién le iba a negar al Che, incluso en aquella España de Franco, el capricho de ver unos grandes almacenes? De modo que fue algo, creo que las empleadas no le han perdonado nunca que su día de descanso se lo fastidiaran para que el Che pudiera ver los almacenes por dentro. ¿Por qué marcha finalmente a Cuba? ¿Qué ve él en ese movimiento que se está iniciando en Cuba? Bueno, él parece que es seducido por Fidel Castro. Es decir, se lo presentan primero a Raúl, después a Fidel Castro, y Fidel Castro lo seduce con esa verborrea, con ese apasionamiento que tenía y que tiene. Bueno, ya le queda poco.
Castro, lo seduce porque ve en él y en el camino y en lo que le ofrecía Castro la posibilidad de continuar su aventura, es decir, dejar la motocicleta, coger el fusil, ir a matar y pues seguir la aventura. Era un aventurero en todos los sentidos. Mucho se ha hablado para fabricar a este icono en que se ha convertido de su valentía. Yo no dudo de que haya tenido valor personal, a pesar de que cuando lo capturaron en la higuera, vamos a hablar de ello, enseguida dijo, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Pero bien, no dudo, para meterse en todas estas andanzas de guerrillas y después en el Congo y demás, indudablemente que era un tipo arriesgado, un tipo con cierto valor personal. También lo era Al Capone no tenía miedo y se batía a los tiros. El problema no está en el valor personal de la gente, sino en función de qué lo pone. Él se deja seducir por esta locura de Fidel Castro y se vende como médico, que no lo era, y se enrola como teniente médico. En definitiva, nunca, pobrecito, si alguien hubiera tenido que atenderlo desde el punto de vista médico. En definitiva, después él mismo lo reconoció, que era mejor, en una carta a la madre, era mejor tirando tiros que como médico. Pero realmente ni tirando tiros fue bueno. Hay que decir que todo es una mentira lo que se ha creado alrededor del Che Guevara. Él no es un gran estratega en Sierra Maestra. Él no es ni un gran estratega militar, fue un político, un administrador tremendamente fracasado en las empresas que tuvo en Cuba. Hablaremos después de ello. Es decir, él fue un fracaso en todo. Y hay que, sin embargo, reconocer que los castristas y los comunistas, que son muy hábiles desde el punto de vista de la propaganda, son grandes publicistas, porque usted puede ser un gran publicista y vender, no sé, Coca-Cola, McDonald's, pero que en definitiva esos son productos que tienen alguna calidad, sustancia. Calidad, sí. Pero esta gente son capaces de vender una mentira tan tremenda como es la Revolución Cubana y como es el comunismo, vender esta mentira de tal manera que la gente la compre y vender a un individuo como el Che Guevara, que era un fanático, que era un aventurero, que era un loco, que era un tipo sanguinario, que fracasó en todo lo que se propuso, venderlo como un ideal. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con el amigo Víctor cuando él decía que nos ha vencido. Su camiseta. Yo creo que la camiseta incluso es esto de que la gente ande con la camiseta de muchos jóvenes anden con la camiseta del Che Guevara, y no solo con la camiseta, muchos productos se venden con la imagen del Che, no significa una victoria de él. En definitiva, es del sistema capitalista. Del sistema capitalista, es decir, que lo ha comercializado, que es una especie de venganza poética, ¿no? Sí. Que ha tenido al final. Y es curioso, y termino ya contando una breve anécdota. Yo me encuentro aquí una vez, hace poco en España, un joven en un restaurante, joven que tendría 16 o 17 años, español, con una camiseta del Che. Y le pregunto que por qué tiene esa camiseta, que si él sabe quién era el Che. Y me dice, hombre, ¿cómo no? El Che es un argentino que fue a liberar a Cuba. Y digo, sí. Y eso es todo lo que tú sabes, no sabes más. Dice, no, pero yo, señor, yo soy anticastrista. Es decir, que tienen una serie de confusiones. La gente se pone la camiseta sin saber ni siquiera qué es lo que hay detrás de esto. Qué es lo que hay es una cosa tremenda. Y bueno, yendo a la pregunta, se deja seducir por Castro y se enrola en esto para continuar su aventura de la motocicleta. En este caso, ahora, vestido de guerrillero y con un fusil y matando gente. ¿Cómo es la estancia del Che en Sierra Maestra? Pues lo que sabemos lo sabemos o por la propaganda castrista o por Uber Matos y por Franqui, ¿no? Por Carlos Franqui. Hombre, cobarde. Matos no lo deja en muy buen lugar, aclaremos. No. Dice que no tenía el más mínimo conocimiento militar, por ejemplo. Incluso creo que hay un momento en que Fidel le degrada porque le culpa de haber perdido muchísimas armas por una equivocación suya y le quita la pistola. En cualquier caso,
Muy cobardes no eran, ¿no? Su gran éxito, creo recordar, que fue interceptar un tren blindado que llegaba a Santa Clara, ¿no? Cobardes no eran, eran aventureros con suerte. Aventureros con suerte, que si Batista no hubiera escapado en el 59, no hubiéramos conocido los nombres de ninguno de estos, probablemente. Es curioso que además el episodio del tren blindado se ha contado de muchas maneras. Sí. Es decir, el episodio del tren blindado hay quien dice que incluso estaba pactada la entrega. Estaba pactada. Y que podría no haberse entregado al Che sino a Gutiérrez Menollo, con lo cual la historia hubiera podido cambiar enormemente. Totalmente. Es que toda la historia de la guerrilla en Sierra Maestra y demás es también todo un invento, todo una mentira que se ha fabricado y que la gente se ha creído como verdad. Realmente allí lo que hubo fueron algunas escaramuzas ante un ejército que estaba desmoralizado, que no se enfrentó, porque de qué manera iban a derrotar a un ejército, un grupo de gente sin preparación militar, sin nada. Y además que no hubo realmente una guerra, hubo algunas escaramuzas. Realmente no venció la guerrilla. Y esto del tren de Santa Clara, pues sí, efectivamente, las versiones son tanto la del tren de Santa Clara como la de el final, el derrumbe del ejército de la República, fue un derrumbe pactado. Es decir, hubo una traición. Primero los Estados Unidos le habían quitado, se dejaron engañar también por todas estas cosas, y le habían quitado, habían hecho un embargo de armas al ejército de Batista. Había una situación social realmente de repudio al gobierno, y altos jefes del ejército pues pactaron con la guerrilla el entregarse, el entregar el poder, pensando que iban ellos a continuar. Lo que se desencadenó después ya lo sabemos. Pero sí, no hubo tanto heroísmo en el tren de Santa Clara, sino que eso fue pactado y entregado. A todo eso, donde sí destaca el Che Guevara en su periodo de Sierra Maestra es en la represión. Sí está documentado que se produce una represión muy dura que él lleva a cabo. Ajá, efectivamente. Por ejemplo, yo tengo aquí los datos. Por ejemplo, él 18 personas fusiló él personalmente en la Sierra Maestra. Él o algunas personalmente, él disparando y otras ordenando su fusilamiento, que eran simples campesinos, gente que se le acusaba de que colaboraban con el ejército de Batista y sin ninguna prueba él ordenaba su fusilamiento. Ahí no había que entrar a investigar nada más. Y después, en la cabaña, 164 personas fueron ejecutadas en el paredón de fusilamiento cuando en la etapa en que él estuvo al frente de la cabaña. Esto solo es superado por los 561 que fueron fusilados directa o indirectamente por Raúl Castro, que ahora nos quieren presentar como es el que va a continuar a liberar aquella situación y va a producirle la transición y demás. 561 de Raúl, pero estamos hablando del Che. El Che en la cabaña, bajo su orden y su... Es que no dormía, el Che no dormía, fiscalizando que se cumplieran las órdenes de ejecución. 216 en los 6 meses que estuvo al frente de la cabaña. Yo creo que fueron bastantes más, 500 y pico en la cabaña. El primero es que estuvo 6 meses solo en la cabaña. Después él sale. En esa etapa se fusilan a 216 en la cabaña. Pero incluso en Sierra Maestra, Fidel Castro ordenó que fusilaran a uno de ellos mismos porque le acusaba de traición y ningún cubano se atrevía a ejecutarlo, ¿no? A ultimarle, como dicen en Cuba. Y él se prestaba voluntario. O sea, este hombre no era un psicópata. Entonces, un aventurero psicópata con suerte que se enroló con un tipo, con el ardiente profeta de la aurora y tuvo suerte. Personaje que, por cierto, no tenía mucha simpatía por los cubanos, parece ser.
Yo creo que en eso era equivalente a Fidel Castro. Yo creo que odiaba tanto a los cubanos como Fidel Castro. Yo creo que esta gente odiaba a todo el mundo. Mira, mire César, una persona que le escriba a su madre y le dice: no tengo casa, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, mis amigos son mis amigos mientras piensen políticamente como yo. ¿Qué principio, qué valor se puede, qué raíz, qué futuro, qué esperanza se puede esperar de un sujeto como este? Que le escriba a su madre eso, ¿eh? Que tuvo 6 hijos en 2 matrimonios y pasó de ellos siempre, que nunca le importó nada. ¿Qué arraigo puede tener? ¿Qué futuro? ¿Qué puede crear un sujeto que escribe esto? Ni en el Banco de España, ni en el Banco de Cuba, ni en la industria, ni en la Sierra Maestra, ni en ningún sitio. Nada más que terror, miseria, miedo, patraña. Estábamos hablando precisamente de ese periodo en que se produce el triunfo de la revolución, que es un triunfo que no es que derribe al régimen anterior, sino que se produce un colapso en buena medida pactado y el Che llega a la fortaleza de la Cabaña. ¿Qué pasa en la Cabaña? Bueno, pues desde los primeros días de enero del 59, comienza una etapa de implantación del terror. Es decir, Fidel Castro tenía muy claro, y el Che de una manera alegre contribuyó a ello, entusiasta, de que él tenía que, para alcanzar el poder total, el control total de la sociedad a lo que aspiraba y que lo consiguió, implantar el terror. Y para implantar el terror comenzaron de inmediato. Que es un arma revolucionaria. Un arma revolucionaria por excelencia, según Lenin, e indispensable. Y entonces, en los primeros días del 59 comenzaron los fusilamientos. Fusilamientos que además fueron publicitados en la prensa. Todos los días la prensa, yo recuerdo, yo era un adolescente, pero recuerdo todos los días en las revistas, en los periódicos, las fotos en la prensa, bien destacadas, con los fusilamientos, que se acusaba a todos los fusilados de que habían sido esbirros del gobierno anterior, de Batista y demás, lo cual, por supuesto, no siempre era así. Es decir, simplemente se fusilaba por haber sido miembro del ejército, por haber sido miembro de la policía, por haber sido simpatizante del gobierno anterior, que tuvo muchos simpatizantes, no vayamos a creer que las cosas como nos las han contado. Y se fusilaba alegremente, y se publicitaba, y se produjo una especie de insensibilidad en la población, apoyado por la prensa en ese momento, y la gente pedía paredón. Era una cosa increíble como yo recuerdo haber escuchado después, muchos años después, a un sacerdote, al padre Santana, que claro, como tantos otros, marchó después al exilio, y que se convirtió en sacerdote después, diciendo cuánto él lamentaba toda su vida el que él se vio en un momento marchando en las calles de La Habana pidiendo paredón. Bueno, el Che contribuyó a todo esto. Pero yo quería decir algo en relación a lo que usted le planteaba a Vito, de que él no tenía buena opinión de los cubanos. El Che no tenía buena opinión de nadie. El Che tenía buena opinión de sí mismo, solo. Yo no sé si habrá tiempo, pero contar alguna anécdota de algún momento en que yo lo vi de cerca. Y que demuestran... Tiene usted 1 minuto y medio hasta la publicidad. O sea y que demuestran la tremenda arrogancia del Che, que claro, y el desprecio por los demás que sentía este sujeto. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 59 se iba a casar Joel Iglesias. Joel Iglesias era el comandante más joven de la revolución. Un campesino analfabeto de un poblado de Oriente, de San Luis, y que había estado con el Che en la guerrilla. Y entonces se iba a casar en los primeros meses del 59, por distintas razones. Yo estaba invitado a esa boda, yo era un jovencito, de 17 años, y el Che iba a ir de testigo a la boda. Bueno, que estábamos en la casa donde se iba a celebrar la ceremonia y llegó, había que estar esperando al Che hasta que el Che llegó. Claro, nosotros habíamos ido, pues nos habíamos puesto las mejores ropitas que teníamos, una boda, ¿no? Una corbatica, un trajecito. Y cuando el Che llegó,
con su camisa por fuera, abierta, sus botas sucias, su tabaco, porque para ser revolucionario había que ser así en aquellos años, pues nos miró y le dijo a Joel que quiénes eran toda esta gente vestida así. Y no, son compañeros. Y después miró a la muchacha, a la novia, y le dijo a Joel, ¿y este amor es de ahora o es de antes? Porque ahora se van a enamorar de ti muchas. De una forma grosera, tremenda, nos quedamos todo el mundo allí helados. Esta es una anécdota que tengo de él. Y otra, en una fábrica cerca de mi casa, que yo estaba en la oficina con el administrador, que era allí del barrio, y se apareció el Che de pronto, una tarde, y entró allí por la puerta, y el Che, todo el mundo, el Che, el Che. Y cuando el administrador le fue a atender la mano y le dijeron, mire, este es el administrador, no le dio la mano y dije, yo no vengo a ver al administrador, yo vengo a ver a los obreros. Era un individuo de una arrogancia y de una tremenda. Bueno, vamos a seguir hablando de él al regreso de la publicidad, porque tenemos que contar muchas cosas. La época en que estuvo al frente de la banca en Cuba, la época del Congo, de Bolivia, en fin, hasta llegar a su muerte. Regresamos enseguida. Muy buenas noches, ya estamos de regreso en Corría el Año. Nos habíamos quedado con ese Che que ha llegado al poder en Cuba y estábamos hablando, lo hemos comentado antes de pasada, de la fortaleza de la Cabaña. ¿Cómo eran las condiciones en la fortaleza de la Cabaña, donde él lleva a cabo más de un centenar de fusilamientos? Bueno, terribles. Yo tengo aquí un librito, La Galera de la Muerte se llama, que escribe Javier Arzuaga. ¿Quién es Javier Arzuaga? Javier Arzuaga es un sacerdote vasco que era en el año 59 capellán de la Cabaña y que estuvo los 6 meses que estuvo el Che allí fusilando. Él era el capellán que atendía a los condenados a muerte, los visitaba en su celda y después los acompañaba hasta el paredón. Este señor, Javier Arzuaga, era un sacerdote de izquierda, simpatizante de la Revolución Cubana en ese momento, él lo cuenta aquí muy bien, pero los horrores que vio allí fueron tales que le llevaron a casi enloquecer y pedir que le sacaran de allí. De allí salió para México, donde tuvo tratamiento psiquiátrico, después dejó los hábitos, se casó y vive en Puerto Rico hace muchos años, tenía cerca de 80 años, nunca había querido hablar y ahora escribe este libro. Aquí cuenta los horrores que allí se sucedían noche tras noche con estos fusilamientos, que todos eran revisados por el Che. Sí, el Tribunal de Apelaciones era el Che, le llevaban las sentencias y él, sin leer nada, firmaba y decía ya, lo cuenta él ahí. Y hay escenas terribles, este librito no se puede leer antes de dormir. De un tirón, sí. Antes de dormir, hay escenas terribles. Por ejemplo, hay una que él cuenta, yo me imagino terrible, para este señor, que van a fusilar a un individuo que lo van a fusilar, y él lo acompaña, él lo había estado atendiendo días antes en la celda, iba todos los días, hablaba con él, y trataba de consolarlo y demás. Y cuando llega el momento allí, bueno, pues le da el último consuelo y demás, y le disparan al hombre, bueno, lo paran allí en el paredón y le disparan. Y el hombre cae, pero no muere. Y empieza a gritar desde el piso, herido, padre, padre, a llamarlo. Y él, pues se acerca, imagínense la situación de angustia que había ahí, se acerca y el hombre implorándole ayuda, padre, padre. Y entonces él le llama al que estaba al frente del pelotón y le dice, bueno, este hombre, ya ustedes cumplieron, ustedes le dispararon, no murió, pues llévenlo para el hospital. No, no, padre, usted sabe que él tiene que morir. Y entonces tienen que darle el tiro de gracia. Pero el oficial que estaba al mando del pelotón le temblaba la mano y no podía dispararle a aquel hombre que estaba vivo y que estaba gritando. Le temblaba la mano y dispara y no le da. Y sigue el hombre gritando. Y entonces el cura, Javier Arzuaga, le coge la mano, se le acerca a la cabeza del hombre para que el tipo dispare bien y lo mate. Bueno, después de esto, si no sale loco de ahí el hombre, es terrible. lógico que luego estuviera en tratamiento psiquiátrico. Una cosa terrible. Y entonces cuenta
la tranquilidad con la que el Che firmaba aquellos fusilamientos, sin ningún tipo, cómo se hacían, mucha gente llegó a hacer gestiones por alguien que no se había demostrado que fuera culpable de nada, y cómo él incluso llegaba hasta asegurarle a los familiares, no se preocupe, que no va a haber problema, y esa noche era fusilado. Hay otra cuestión, aparte de toda esta estampa de la represión, que es tremenda. Hay una carta del Che a su mujer en el año 57 en la que le dice estoy sediento de sangre, sí, que es francamente escalofriante. Pero hay otro aspecto también del triunfo de la revolución, que es el Che como gestor, es decir, al frente de la banca, al frente en un momento determinado hasta de la fábrica de Coca-Cola, que empezaron a fabricar una Coca-Cola especial de la revolución. ¿Cómo es el Che como gestor? Como represor ya hemos visto que era sanguinario pero eficaz. El Che fue un absoluto desastre como gestor. En primer lugar, el Che, imagínense ustedes, el Che era un médico no graduado. De economía no tenía la menor idea. Y se cuenta, no sé si será un chiste, pero en Cuba se cuenta que en una reunión del Consejo de Ministros con Castro, pues Castro pide un economista para dirigir el Banco Nacional, y que el Che, que estaba medio dormido en la reunión, entendió que Castro pedía un comunista y levantó la mano, y presidente del Banco Nacional, sin tener la menor idea. Ahí están los compañeros que estaban en el banco desde la etapa anterior, que eran profesionales de la economía y de estas cosas, que lo pueden encontrar. Está Vila Susu, por ejemplo, que vive en Puerto Rico, que estuvo allí en esos primeros momentos con el Che, un absoluto desastre, que llegó hasta a la cosa de burla y de desprecio de firmar el billete de banco con Che. Es decir, los billetes de banco que se hicieron cuando se hizo el cambio de la moneda y demás, el billete de banco nuevo, él como presidente del Banco Nacional ni siquiera puso Ernesto Guevara, puso Che. Una cosa tremenda. Y fue un desastre. Cuba, que tenía que, en ese momento, al triunfo de la revolución, tenía una moneda equiparable al dólar, en ese momento era la única de América Latina que era equiparable al dólar, y que tenía unas buenas reservas de divisa en ese momento, se perdieron todas rápidamente. Fue un desastre. Y después, al poco tiempo, fue nombrado ministro de Industrias, no de la Coca-Cola. Como todas las industrias del país fueron nacionalizadas, intervenidas y confiscadas, pues él era el jefe de toda la industria del país, imagínense ustedes. De tal manera que, bueno, entre ellas la industria azucarera, que era la industria básica, fundamental de la que vivía el país. Su gestión fue absolutamente desastrosa. Él se propuso industrializar a Cuba. Creía que iba a ser una industria pesada, que bueno, la de Alemania no iba a hacer nada al lado de la de Cuba. Íbamos a superar a los Estados Unidos en no sé cuántos productos. Y el resultado fue que la producción azucarera descendió a menos de la mitad de lo que era antes de la revolución. Y el resto de las industrias pues fueron colapsando poco a poco, de tal manera que hubo que instaurar la cartilla de racionamiento, etc. Fue un absoluto desastre como gestor. Así que si fue un represor, un desastre como gestor, imagínense ustedes, no sé qué hará de este icono. ¿Cómo era el gestor? Como gestor, yo lo que tengo entendido es lo que ha dicho Orlando, ¿no? Un tipo que además no le importaba, sin ninguna capacidad para organizar nada. Este hombre solamente gestionó bien los pelotones de fusilamiento. Además estuvo muy poco tiempo, se cansó enseguida. Antes de ser ministro de Industria ocupó un cargo en la reforma agraria, después pasó a ministro de Industria, después al Banco Nacional. Estuvo muy poco tiempo. Hasta que en 1900... O sea, además le aburrían los cargos. Yo creo que se aburría, no valía para burócrata, él era bueno con
con el gatillo y con la venganza y con la tortura. Yo creo que enseguida, pues fíjate, en 1960 él inicia un viaje por toda Europa, ¿no? Por toda la Europa comunista, donde va a la Unión Soviética, va a Checoslovaquia, va a China, y a partir de entonces ya sabe que lo de Cuba tiene... Creo que en 1964 visita España de incógnito y le da dinero a Perón, para que Perón intentar que Perón pueda volver a Argentina. Incluso él intenta una guerrilla en Argentina con Masetti. O sea, el Banco Nacional de Cuba y el Ministerio de Industria y la Coca-Cola y todo eso no le importaba un carajo. A todo eso... De hecho, él prácticamente es cesado de su cargo de ministro por todos estos fracasos. Y entonces él va a lo de él, a lo que realmente era el ideal de su vida y su obsesión fanática. Y de ahí sale para el Congo. En el Congo vuelve a fracasar como guerrillero, allí se alía a Kabila y demás, y después tiene problemas. Kabila, que tenía muy mal concepto de él, claro, que no sabía nada. Sí. Claro, y entonces fracasa allí también y tiene que salir de allí, y ya se queda sin sitio en el mundo. En Cuba, a buscar qué iba a regresar a Cuba. Y entonces, bueno, ahí viene la historia de que sí, Castro lo empujó para que se fuera definitivamente a Bolivia, donde también fracasó, donde absolutamente fracasó como guerrillero. Es decir que, ¿dónde están los éxitos de este señor? Pero el fracaso del Che Guevara, más que como gestor y como guerrillero, está en la concepción que él tenía de la sociedad y del hombre y del mundo, absolutamente voluntarista. El Che creía que todo se podía hacer a voluntad, a capricho, incluso por eso se pelea con los soviéticos, y se inventa aquella cosa del hombre nuevo, sí, del hombre nuevo, que después Castro, utilizando hábilmente a la muerte del Che, dice que el hombre nuevo es el Che. Imagínense ustedes, un asesino, un gestor fracasado y un loco es el modelo de hombre nuevo. Y en eso fracasó también. Por eso es que lo que decía Víctor anteriormente de que nos había vencido, no. El hombre nuevo que quiso formar el Che, que era un hombre como él, que se convirtiera en una fría máquina de matar, como pidió en el mensaje a la Tricontinental, decía que el revolucionario tenía que ser una fría máquina de matar y que tenía que sentir odio, porque sin odio no se podía vencer a un enemigo como el que teníamos del imperialismo. Ese hombre nuevo pues no lo consiguió. A todo eso, está mencionando la Tricontinental, yo creo que hay un aspecto muy importante, nos quedan muy poquitos minutos, pero tendríamos que abordarlo. ¿Qué papel tiene el Che Guevara en toda la ideología, en toda la cosmovisión del terrorismo? Es decir, la utilización del terrorismo como un instrumento político, bueno, porque él en la Trilateral ya anuncia precisamente ese empleo masivo del terrorismo. Para Gustavo Bueno, el Che Guevara no es más que un terrorista. Lo he dicho hace poco. Yo creo que igual que Fidel Castro tenía una gran importancia o una gran fuerza en Cuba, junto con Camilo Cienfuegos, otro que enseguida desapareció, como desapareció Guevara, como Huber Matos pasó 20 años en la cárcel, al final el único que aguantó Fidel Castro es a su hermano. A todos los otros los fue o matando, como dicen que mató Camilo Cienfuegos, o dejándolos tirados en Bolivia, primero en el Congo, primero lo intentó en el Congo, lo consiguió en Bolivia, o metiéndoles 20 años de cárcel como hizo con Huber Matos. Pero igual que Fidel Castro sí tenía una gran importancia en Cuba, probablemente este señor, Che Guevara, se creyera que que podía conseguir un hombre nuevo en América. Ya en el concepto de hombre nuevo ya lo lanzó en 1960. Yo no sé qué importancia, hasta dónde podía llegar su locura. Yo creo que, como ustedes bien han dicho antes, era un tipo sobrado de sí mismo, que lo único que le importaba era él mismo, que quería imponer lo que él consideraba que se podía imponer, que al final no impuso nada. Entonces, desde la Trilateral, Cuba es una pensión de terroristas. ¿Cuántos etarras hay ahora en Cuba?
pues desde entonces lo sigue siendo. Fidel Castro sigue financiando el terrorismo internacional allá donde puede y cada vez está pudiendo un poquito más con la nueva locura que hay en América. Cuando yo digo que nos venció, quiero decir, póngase, usted y yo no vamos a vivir, César sí, pero usted y yo no vamos a vivir 50 años más. Bueno, pues, yo que vaya a vivir 50 años más me parece muy generoso. Pero yo creo que tú sí, que usted sí. Lo agradezco, pero en fin. Usted y yo seguiremos viendo camisetas del Che por la calle. Incluso amigos nuestros, incluso yo ya le digo, amigos míos de la facultad, no, pero es que eran muy malos, es que eran terroristas, es que los que fusiló, no. Cuando le hablas de esos episodios pasa como cuando en España recordamos el 11M, o sea, ellos sí, hasta que llegamos a la Skoda Fabia, no, pero de eso no hablan, eso es una prueba menor, ¿no? Pues para todos estos que defienden a Guevara, los fusilamientos son una prueba menor, lo que importa es la camiseta, lo que importa es que odia a los Estados Unidos y lo que importa es la trilateral y lo que importa es llevar la barbarie al resto. Son liberticidas, no son ya personas desinformadas, muchos serán desinformados, la mayoría son liberticidas, que quieren para España lo que no quieren para España lo que ellos no serían capaces de soportar en Cuba. Pues hemos llegado al final, lamentablemente. Yo sé que esto se hace breve, pero llevamos casi una hora discutiendo sobre el Che. Don Orlando, don Víctor, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y llegamos a esa parte final del programa en la que después de haber visto ustedes el documental y atendido a nuestro debate, les decimos, y ahora léanlo. Y tenemos que empezar con un libro absolutamente obligado, que es ese diario de Bolivia del Che, de una expedición verdaderamente fallida porque no podría ser de otra manera. Qué poco sabría el Che de la situación en Bolivia, que prometía a los campesinos las tierras que ya les había entregado el gobierno en 1953, más de una década antes. Y por cierto, diario que en Cuba se publicó censurado, entre otras cosas porque decía: llevo 6 meses sin bañarme y solo hay uno que se baña menos que yo, y es Fidel. Pero en cualquiera de los casos es un libro interesante para ver el despiste absoluto de carácter ideológico que tenía el Che. El segundo libro es una gran biografía del Che Guevara, a mi juicio una de esas biografías que merece la pena leer porque no es que desmitifique, es que cuenta la historia como fue. Es la biografía del Che Guevara de Fernando Díaz Villanueva, uno de los colaboradores además de Libertad Digital Televisión. Y por supuesto, insistimos, un gran libro, un libro que merece la pena leer, en el que aparece esa documentación que nos cuenta cuál fue el verdadero carácter y la verdadera carrera de Ernesto Che Guevara. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haberles mostrado una vez más que la historia es apasionante, es atractiva y es sugestiva. Y nos permitimos emplazarles para la próxima semana, aquí en Libertad Digital Televisión, aquí en Corría el Año. Muy buenas noches.